hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías capítulo 52 versículo 7. La hermana Xiomara Ventura, miembro de la Iglesia Apóstoles y Profetas, Roca de los Siglos, presenta su programa Conciencia Misionera. Le invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Y ahora con ustedes, su presentadora, la hermana Xiomara Ventura. Dame todo tu poder, llevaré el fiel mensaje, yo iré, mi Señor, yo iré. El Señor les bendiga, hermanos. Feliz año nuevo para todos. Que el 2025 sea un año lleno de alegría, sueños cumplidos y momentos inolvidables. Damos gracias infinitas a Dios por todas sus bendiciones, por nuestras familias, por su protección divina a través de todo el año. Probablemente el 2024 fue lleno de retos, sorpresas, alegrías, tiempos en los que reímos y también lloramos, pero donde sin duda también experimentamos el gran amor y la fidelidad de Dios en nuestras vidas.
Hermanos, em, bienvenidos a otro programa de Conciencia Misionera. Dios permite muchas cosas en mi vida, en la vida de los creyentes en Cristo, tanto en bendición como en procesos dolorosos. En este día quiero compartir una información que ha sido altamente difundida en las redes sociales y es acerca de lo que ha sucedido en Colombia con esta familia pastoral. El pueblo cristiano de Colombia ha estado de luto por el cruel asesinato de la familia pastoral Lora Rincón. Eh, Se compone esta familia del el padre, la madre y dos hijos. El pastor se llama Marlon, su esposa Yurlay y sus dos hijos, Ángela Natalia y Santiago. Em, pues esta familia fue brutalmente asesinada, como ya dije, lo repito, y el único sobreviviente que había quedado, que es Santiago, el hijo menor, falleció ayer. Él se debatía entre la vida y la muerte desde el domingo, porque esto pasó el domingo. Estaba en una clínica de alta complejidad. Lamentablemente, los esfuerzos médicos fueron insuficientes para salvar su vida. Esto ocurrió el domingo, eh, como al mediodía, eh, en el municipio de Aguachica, Cesar, Colombia. Esto queda al norte del país. No se saben a ciencia cierta las causas. Algunos han comentado que posiblemente extorsión, pero no se sabe. La cosa es que después de concluir el servicio del domingo, la familia se fue a almorzar en la terraza de un establecimiento comercial. Un hombre armado se acercó a la mesa y les disparó repetidamente. La familia no tuvo ni tiempo de reaccionar. Luego, el asesino huyó en una moto que un segundo hombre manejaba. Esta fue una ejecución calculada, sin piedad ni explicaciones, una interrupción violenta y definitiva de una familia dedicada a la fe. El hermano Marlon era un pastor muy respetado en su comunidad. Él pastoreaba la iglesia Príncipe de Paz. Dedicaron sus vidas al servicio de Dios y de la comunidad. Eran un faro de fe y esperanza para muchos. Y eso lo testifica la comunidad. Para muchos, los Lora Rincón eran no solo pastores, sino una extensión de sus familias. INDEPAZ, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, informó que Marlon Lora era un líder cristiano y pastor respetado en su comunidad, y Ángela Natalia, o sea, la hija, trabajaba como comunicadora social en la empresa de servicios públicos de Aguachica. INDEPAZ es una organización no gubernamental en Colombia que se dedica a la investigación, capacitación y promoción de la paz y el desarrollo territorial. La gobernación de Cesar y la alcaldía municipal condenaron el crimen y ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos por información que conduzca a los responsables. Ya hay imágenes de los asesinos
las cuales fueron captadas por las cámaras del establecimiento comercial. Se ve que eran dos hombres jóvenes. Esta es la masacre tercera allí en el departamento del Cesar, pero más de 70 en Colombia. Hay un video en el cual es el video del servicio del domingo, en el cual la esposa del pastor, o sea, la hermana Yurlai, ella dice: es una bendición que estemos aquí, amados hermanos. Este es el último domingo del 2024. Qué privilegio poder disfrutarlo, los primeros minutos, las primeras horas, disfrutarlas en la presencia del Señor. También en ese mismo video, su hija Natalia canta una alabanza al Señor. Ella canta esa alabanza que dice: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y cita el texto que dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Natalia era periodista, de una comunicadora social, y Santiago era camarógrafo intermitente de la alcaldía municipal. Él tenía 19 años, creo. Y las palabras del pastor Marlon, él dice: damos gracias a Dios por esta reunión de esta mañana, de estar en esta casa de oración, por estar reunidos como iglesia. Ay, y bueno, muchas otras cosas que dice, sin imaginarse que horas más tarde pues ya no estarían con vida. Este hecho generó rechazo profundo en Colombia, eh, y se han desatado muchas reacciones. Una de las más recientes fue la del presidente Gustavo Petro. Él dejó el siguiente mensaje en sus redes sociales. Él escribió: masacrada toda una familia en Aguachica. Le pido a la policía de Colombia emplearse a fondo en descubrir y entregar a la justicia a los criminales. Algunos han dicho que habían sido víctimas de extorsión, como dije antes, pero no se sabe a ciencia cierta la verdadera razón. Em, lo que no es secreto es que en Colombia hay grupos de sicarios que se levantan contra las iglesias evangélicas. O sea, existe un flagelo de extorsión. Eh, la alcaldesa pidió ayuda al gobierno nacional, recalcando que la ola de violencia se ha agudizado y que no cuentan con suficiente fuerza policial en Aguachica. Líderes comunitarios también se han levantado a pedir am, ayuda. Y saben, 2 días atrás, casi que toda la comunidad marchó contra la violencia. Se vistieron de blanco y hicieron esa caminata hasta llegar a la alcaldía. Em, a raíz de la muerte de esta familia, hubo un toque de queda y también cancelaron las festividades de fin de año y se decretó un luto de 3 días por las víctimas ahí en Aguachica. Pues esta familia era altamente estimada en la comunidad. Quiero decirles que ayer llegaron los 3 cuerpos a la iglesia para ser velados, y, y, y ayer mismo pues murió el hijo varón. Em, bueno, nunca se imaginaron que em, pues si ese era su último día de vida en esta tierra. O sea, nunca sabemos, ¿verdad?, cuándo será la última vez, el último culto. Em,
que esto nos lleve a reflexionar, a valorar, ¿verdad? Estar en la casa de Dios, que sea un privilegio servirle al Señor. Em, y pido a hermanos que oremos por la familia que queda y la iglesia que hoy llora la pérdida física de sus pastores. Dios bendiga la iglesia Príncipe de Paz y toda la iglesia en todo Colombia. Hoy, perdón, la iglesia Príncipe de Paz se enfrenta a su prueba más difícil, o sea, continuar sin sus líderes. Em, yo, yo me imagino, pues, solo me puedo imaginar, em, bueno, en Agua Chica, la tragedia de esta familia Lora Rincón es un recordatorio cruel de cómo la violencia puede tocar incluso a quienes se dedican a sembrar paz, pero también es un llamado a no olvidar, a exigir justicia y a mantener viva la obra de quienes hicieron de su vida un acto de fe y servicio, porque, como decía el pastor Marlon en sus sermones, Dios nos da la fuerza para seguir, incluso cuando el mundo se oscurece. Em, Saben, cuando el presidente colombiano Gustavo Petro ascendió al poder, él prometió un plan de paz total. No obstante, esta promesa no se ha materializado todavía. Por el contrario, los líderes de iglesias continúan siendo acosados, extorsionados y asesinados debido a la violencia derivada de la lucha por el control territorial entre grupos guerrilleros, bandas de narcotraficantes y otros grupos armados. Los cristianos em, en estas zonas que se atreven a denunciar públicamente la corrupción y la violencia, pues sufren ataques como consecuencia de su valiente búsqueda de la justicia. De igual modo, los líderes religiosos que se oponen a las actividades delictivas y lo mencionan en sus sermones, también son blancos de ataques. Aquellos creyentes que trabajan con jóvenes o defienden los derechos humanos corren el riesgo de sufrir la violencia de estos grupos armados. En general, cualquier acción que un grupo armado considere desafiante o se oponga a sus actividades ilegales es considerada como un motivo suficiente para desencadenar ataques violentos o presión. Saben, en algunas comunidades indígenas existe un rechazo, pero significativo, hacia los misioneros cristianos y todos aquellos que han abandonado las prácticas tradicionales para seguir a Jesús. Y como resultado, estos creyentes pueden ser objeto de amenazas, encarcelamientos injustos, abusos físicos y pérdidas del acceso a necesidades básicas como agua, electricidad, educación, sanidad e incluso la expropiación de sus propias tierras. Esta hostilidad puede aislar a los cristianos por completo de su sociedad y dejarlos cada vez más vulnerables y sin protección ante la violencia que azota muchas zonas rurales de Colombia. Se ha detectado una creciente intolerancia hacia las opiniones cristianas en la esfera pública, especialmente en cuestiones relacionadas con la vida, la familia, el matrimonio y la libertad religiosa. Todavía se mantienen muchas zonas de Colombia bajo el
estricto y total control de estos grupos armados, por lo que las acciones permitidas o prohibidas para los cristianos varían según la región y el grupo que controla cada área. En muchas zonas rurales del país, el mero acto de hablar de Jesús en público puede conducir a un cristiano a la muerte. Ay, bueno, este domingo fue un tanto duro emocionalmente para mí. em, Tanta noticia de muerte. Este, pues la masacre de esta familia, pues em, me afectó mucho. Y, y bueno, también a nivel personal, también mi cuñado falleció en las primeras horas de la mañana de este domingo. Sea Dios fortaleciendo em, a mi familia, a mi hermana, mis sobrinos, que el Señor les fortalezca. Em, bueno, el tema que traigo para ahora, hermanos, es compartir la biografía de ah, Jimmy Carter, que también falleció este domingo. Em, esa es el programa de hoy, pero necesitaba compartirles la información de esta familia en Colombia. No podía pasarla por alto. Bueno, entonces, es una pequeña biografía que traigo de Jimmy Carter. Su nombre, o sea, uno lo conoce por Jimmy Carter, pero en realidad él se llamaba James Earl Carter Jr. Y él falleció también este domingo en su casa del estado de Georgia, después de casi 2 años en cuidado paliativo. Su hijo Chip confirmó la noticia sin proveer causa de muerte. Em, Jimmy fue un político y humanista estadounidense, miembro del Partido Demócrata y el 39º presidente de los Estados Unidos. Él nació un 1 de octubre de 1924 en una clínica de Plains, Georgia. Se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en vivir un siglo, o sea, el más longevo de la historia de los Estados Unidos. Su padre, James, era un agricultor de maní o cacahuates y tenía su propia tienda y almacén y empleaba a más de 200 personas, o sea, era un negocio bien montado. Y su madre se llamaba Bessie Lillian. Ella era una enfermera muy valiente. em, y destaco eso, muy valiente, porque ella cruzó esas líneas divisorias que existían en ese tiempo. Me refiero a lo racial, porque ella sí atravesó, atravesó esas líneas divisorias que existían y ella aconsejaba y ayudaba a las mujeres de raza negra en cuanto a asuntos de cuidado de salud, o sea, por sus conocimientos de enfermera que ella tenía, pues ella usaba esos conocimientos también para ayudar a las mujeres de raza negra, lo cual estaba prohibido en ese tiempo, pero ella no le importaba, igual, igual lo hacía. Por eso digo que era una mujer muy valiente. Y Jimmy era el hijo mayor de esta pareja. Em, Jimmy tenía un hermano
y dos hermanas, los cuales pues ya a esta fecha pues ya están todos fallecidos. Desde niño le encantaba pasar tiempo con su padre en la tienda y también le gustaba escuchar la radio con su papá. Son esas radios que funcionaban con baterías. Ahí escuchaban los juegos de béisbol y también política. Sus padres eran profundamente religiosos. Em, es otra razón por la que traigo esta biografía, porque posiblemente usted lo único que sepa de Jimmy Carter es que fue, en su tiempo fue un presidente de los Estados Unidos o un expresidente de los Estados Unidos, pero em, puede que ignore que él era un cristiano bautista. em, eh, Como sus padres eran cristianos devotos también y muy activos en la iglesia bautista, pues eso él como que lo heredó, él lo heredó eso. Entonces eran miembros fieles de la iglesia bautista de Plains, Georgia, y, y Jimmy nunca se perdía la escuela dominical. Y a veces su padre enseñaba la clase dominical. Y saben, ya luego de adulto, el mismo Jimmy, él enseñaba la escuela dominical para adultos por muchos años en la iglesia bautista Maranatha en Plains, Georgia. Es más, él dejó de enseñar en el 2019. Em, pero él en realidad comenzó a enseñar lecciones bíblicas mientras estaba en la Academia Naval aquí en Annapolis, Maryland, y continuó durante toda su vida hasta el 2019. Y cientos de personas de todo el país acudieron a sus servicios de escuela dominical en Maranatha durante décadas, por décadas, hasta que dejó de enseñar, y esto a finales del 2019. Eh, y como eh, ya lo dije antes, en ese tiempo los de raza blanca iban a la escuela, tenían el privilegio de ir a la escuela, a diferencia de los negros, los cuales recibían su educación en la casa o en una iglesia. Sin embargo, dos de los mejores amigos de Jimmy eran de la raza negra y ya de adulto su niñera era negra. Quiero decirles que Jimmy Carter fue un hombre muy educado. Estudió su secundaria y el colegio en Georgia y él fue el primero en terminar su bachillerato del lado de su papá. Em, En 1943 estuvo aquí en Annapolis en la Academia Naval de los Estados Unidos. Se graduó en 1947. Luego pasó al Colegio Union en Nueva York. De hecho, fue elegido para participar en un programa de submarinos nucleares. Ese es el motivo por el que fue enviado a Nueva York, para que aprendiera tecnología de reactores y física nuclear. Más tarde, Carter se encargaría de am, instruir a soldados que estaban recibiendo formación en propulsión nuclear, em, para el USS Seawolf, es el segundo submarino nuclear. Em, y bueno, como muchas familias de militares, ¿verdad? Él se mudaba con frecuencia. em, am, Después de un programa de entrenamiento en Norfolk, Virginia, se mudó a Pearl Harbor, eso es Hawái, donde Carter era oficial de electrónica en el USS Pomfret. Eh, y los destinos posteriores pues llevaron um, a este hombre a Connecticut, a San Diego, California y Washington. Cuando su padre murió de cáncer en el páncreas en 1953, um, Carter renunció a su comisión naval
y regresó con su familia al pueblo Plains en Georgia, donde se hizo cargo de las granjas de su familia y junto con su esposa, que ya para ese tiempo ya se había casado, administró em, la compañía de su padre. Era, como dije, su padre era agricultor de cacahuates o maní. am, y él, pues, con ayuda de su esposa, como que resucitó la granja familiar y se convirtió en un activo en la política comunitaria también en ese tiempo. Y, y por ese tiempo también, cuando regresó a Georgia, ganó un puesto en la Junta de Educación del Condado de Sumter en 1955. Y, y bueno, y así fue que en la década de 1950, bueno, era un periodo de muchos cambios, o sea, grandes cambios en el sur de Estados Unidos. Fíjense, en ese tiempo, él estaba en, am, en las escuelas, ¿verdad? En ese momento. Hubo un caso histórico en 1954, Brown contra la Junta de Educación, y se trataba de la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó por unanimidad la desegregación de las escuelas públicas. Y a raíz de esa decisión, los manifestantes por los derechos civiles exigieron a gritos el fin de todas las formas de discriminación racial. Era un momento muy difícil en ese tiempo. Sin embargo, la política en el sur, sobre todo en el área rural, todavía reflejaban el punto de vista racial reaccionario del viejo sur. Y Jimmy Carter fue el único hombre blanco en Plains que se negó a unirse a un grupo segregacionista llamado Consejo de Ciudadanos Blancos. Y claro, esto no era bueno para él, porque poco después encontró un letrero en la puerta principal de su casa que decía: los mapaches y los Carters van juntos. O sea, eso era una amenaza. Bueno, él siguió escalando en la vida política, fue senador estatal en Georgia en 1963 al 67 y se convirtió en gobernador número 76 de Georgia 1971 al 75. Una vez que fue elegido gobernador, pidió públicamente el fin de la segregación y aumentó el número de funcionarios negros en el gobierno estatal en un 25% y promovió la reforma educativa y penitenciaria. Um, el logro distintivo de Carter como gobernador fue recortar y racionalizar la enorme burocracia estatal para convertirla en una máquina ágil y eficiente. Bueno, su esposa se llamaba Rosalind Smith Carter. Ella era enfermera de profesión y, y ellos eran vecinos, um, vivían en el mismo lugar, o sea, eran vecinos. Es más, cuando Rosalind nació, la partera que asistió en su nacimiento fue la mamá de Jimmy. Y, y bueno, Rosalind y Jimmy se casaron el 7 de julio de 1943. Estuvieron casados por 77 años. Ella murió en noviembre del año pasado, o sea, ya hizo un año que murió.
Ella enfermó, sufría de demencia. Am, entonces, Rosalind también es conocida por su defensa de la investigación de la salud mental. Jimmy y Rosalind tuvieron 4 hijos, o sea, 3 varones y una hembra. Como dije anteriormente, Jimmy fue el presidente demócrata número 39. Su mandato solo duró 4 años, eh, juramentando a los 52 años de edad, tras derrotar al presidente general, am, no, Gerald Ford en las elecciones generales de 1976. Jimmy hizo campaña sobre temas centristas como la reducción del despilfarro público, el equilibrio del presupuesto y el aumento de la asistencia gubernamental a los pobres. Las piezas centrales del atractivo de Carter eran su condición de forastero y su integridad. En una ocasión, él dijo: "Nunca diré una mentira, nunca evitaré un tema controvertido". Otro de sus eslóganes concisos de campaña fue: "Un líder para variar". Pero bueno, estos temas calaron hondo en un electorado que se sintió traicionado por su propio gobierno durante el escándalo Watergate aquí en Washington, D.C., que esto pues es oh, otro tema. La principal prioridad de Carter era la política energética. Con el aumento de los precios del petróleo y tras el embargo petrolero de 1973, Carter creyó que era imperativo curar a Estados Unidos de su dependencia del petróleo extranjero. Aunque logró disminuir el consumo extranjero de petróleo en un 8% y desarrollar enormes reservas de emergencia de petróleo y gas natural, la revolución iraní de 1979 volvió a hacer subir los precios del petróleo y provocó largas colas en las gasolineras, eclipsando los logros de Carter. Bueno, él fue derrotado por Ronald Reagan en 1980. Dejó la presidencia el 20 de enero de 1981. Según recuerdan los medios estadounidenses, estuvo centrado en curar las heridas que habían dejado la guerra de Vietnam, en la que más de o cerca de 60.000 militares estadounidenses murieron. Y bueno, y ese escándalo político, Watergate, que fue pues un escándalo terrible. En la biografía oficial de Carter se destacan algunos de los logros que alcanzó como presidente. Uno de ellos fue la negociación de los contratos o de los tratados del Canal de Panamá, que otorgaron al país centroamericano el control de esa infraestructura clave, cuyo control le había costado a Estados Unidos acusaciones de imperialismo. Otro logro fue el de los acuerdos de Camp David, en el que Carter ejerció de intermediario en el Tratado de Paz entre Israel y Egipto para acabar con los conflictos territoriales. Otros 2 hitos fueron la firma del Tratado SALT II con la Unión Soviética, y esto sobre el control de armas nucleares y el establecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con China. Entre los motivos con los que se explica su derrota se encuentran una mala situación económica o la crisis de los rehenes en Irán. Esta se inició el 4 de noviembre de 1979, cuando varios estudiantes iraníes
tomaron la embajada de Estados Unidos en el país persa y retuvieron a 50 funcionarios estadounidenses como rehenes durante 444 días, lo que hizo que la administración de Carter pareciera débil e ineficaz. Bueno, tras abandonar la Casa Blanca, Carter se volvió para su estado natal, para su ciudad natal, Plains, Georgia, pero siempre mantuvo un alto perfil y, y él se mantenía muy activo. Am, Se sometió a un programa de trabajo. am, Él puso en marcha también la ONG Centro Carter en 1982. Y entre las instituciones que fundó, la más importante es esta, que es la que emitió el comunicado sobre la decisión de él mismo de recibir cuidados paliativos. En este centro Carter se conservan documentos oficiales, eh, recursos audiovisuales, regalos de Estado, galardones y otros objetos de su etapa como presidente. Esta ONG ha puesto en marcha programas de paz y salud en al menos 75 países de África, América Latina y Asia. También puso en marcha el Parque Histórico Nacional Jimmy Carter. Se dedicó, después que salió de la presidencia, él se dedicó a defender la democracia y a promover causas que eran cercanas a él y a luchar contra enfermedades infecciosas, buscar la paz a nivel internacional y muchas otras causas. Toda esa trayectoria hizo que en el 2002 fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus décadas de esfuerzo incansable para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, promover la democracia y los derechos humanos y promover el desarrollo económico y social. Para el presidente del Comité Nobel de entonces, Jimmy Carter debería haber recibido el premio ya en 1978, cuando medió con éxito en el acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Él también trabajaba como voluntario en am, Habitat para la Humanidad en 1984. En inglés sería Habitat for Humanity. Recibió, bueno, ya les dije, el Premio Nobel de la Paz, am, y también enseñó, en una universidad que se llama Emory por 37 años de su vida. La Universidad Emory es una universidad privada en Atlanta, Georgia. Y a toda esta carrera se suma, son 32 libros que escribió a lo largo de su vida. El último de ellos se llama Faith, A Journey for All. En español sería La Fe, un viaje para todos. Fue publicado en el 2018 y pues este libro refleja la importancia de la espiritualidad en su propia vida y y toda la influencia, ¿no? También hay una biblioteca y museo, todo esto en Georgia. Y por supuesto, él tenía muchos pasatiempos como la pesca, carpintería, eh, a la pintura. Y saben, fue un ávido corredor hasta los 80 años de edad. Era también enólogo. Em,
enólogo de tercera generación. O sea, enólogo es un técnico especialista en la fabricación, conservación y análisis de vinos. Em, en una entrevista del 2017 con Oprah Winfrey, el expresidente dijo que él y su esposa se desafiaban a sí mismos para encontrar nuevos pasatiempos que pudieran disfrutar como pareja. Eso los llevó a aprender a esquiar cuando él tenía 62 años y ella 59. Bueno, saben, es que hablar un poquito acerca de sus enfermedades. En el 2015, él se sometió a un tratamiento contra el cáncer después que se le extirpara una pequeña masa en el hígado, que más tarde se extendió a su cerebro y es ahí donde le hallaron 4 melanomas malignos. Recibió tratamiento y los médicos indicaron que había quedado libre de cáncer, pero después sufrió varias caídas que ya lo limitaron en su movilidad, em, y, y ya luego una de esas caídas fue que se fracturó la pelvis y eso fue en el 2019. Y, y se acuerdan que les dije que en el 2019 es que dejó de enseñar la escuela dominical. Bueno, es porque estaba enfermo. En febrero del 2023, tras una serie de am, cortas estancias hospitalarias, comenzó a recibir cuidados paliativos en su casa, eh, porque ya había decidido no someterse a más intervenciones médicas. Y eso es lo que informó el Centro Carter. Y él quería pasar el tiempo que le quedaba en casa con su familia. Em, Y bueno, y ya para este tiempo, pues, en el 2023 es cuando su esposa también murió. Am, bueno, Jimmy es muy recordado por su humanismo, la dedicación, la devoción, por un hombre de principios. Por eso es bien recordado. Siempre luchó por sus ideales. Am, y como am, les dije antes, un hombre de fe, un hombre de principios cristianos, muy dedicado. Em, el 9 de enero va a ser su, le van a pagar un tributo aquí en Washington, D.C. Am, Después será llevado de regreso a Plains, Georgia, a ser enterrado allá en un servicio privado, es solo para la familia. Saben, Carter concluyó con palabras que pueden verse como su misión de vida y su llamado a la acción para las generaciones futuras. Él dijo, el vínculo de nuestra humanidad común es más fuerte que la división de nuestros miedos y prejuicios. Dios nos da la capacidad de elección. Podemos elegir aliviar el sufrimiento. Podemos optar por trabajar juntos por la paz. Podemos hacer estos cambios y debemos hacerlos. Qué bonito. Bueno, he concluido con este programa de hoy. Am, Ese es el primer programa del 2025, imagínense. Eh, Doy gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, eh, por todo lo bueno y maravilloso que ha sido. Em, Quiero decirles que en realidad el tema que traía ahora era hablarles de Atalía.
Así que ese va a quedar para la próxima semana. Pero por los hechos pues que han pasado este domingo es que em, me inspiré para hablarles de estos hechos que han pasado en esta semana, y sea Dios fortaleciendo otra vez, hermano, em, a mí como sierva del Señor. Quiero decirles que me ha conmocionado mucho la masacre de esta familia en Colombia. Em, He llorado mucho. Esta familia está en mi pensamiento todo el tiempo. Es de orar por la iglesia en general en Colombia. Pues ya les di un trasfondo cómo es la situación en Colombia. Así que, hermanos, no nos olvidemos de estos hermanos, de esta familia, de esta iglesia Príncipe de Paz que se ha quedado sin sus líderes espirituales. Bueno, este ha sido el programa de hoy, esperando hayan aprendido algo. Y, y bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. El Señor les bendiga. Muchas gracias por ser fieles oyentes de Conciencia Misionera. Aquí aprendemos juntos. Dios les bendiga. Amén. No pienses en tu vida que ya todo terminó. Aunque pases por desiertos, yo jamás te dejaré. Mira al frente y haz como Josué, la victoria Dios le dio. No te desanimes aunque el sol no brilla a tu favor. Mira al frente que derrotado tú no estás, porque Dios está contigo y jamás te dejará. Y si David venció al gigante en el nombre de Jesús, la victoria también tú tendrás. No te desanimes, mi Dios no cambia. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si pasas por las aguas, no te anegarás. Él no cambia, mi Dios no cambia. Él no cambia. Vienen a tu vida, haz como Daniel en el foso de los leones. Él en Dios confió, como aquellos 3 hebreos en el horno de fuego, que el gran poder del Dios de Israel se manifestó. Levántate, mi hermano, mira hacia el frente, y en el nombre de Jesús transformado tú serás. Haz como el sirio Naamán, que 7 veces se sumergió, que por la gracia de Dios su lepra sanó. No te aferres a los problemas que quieren destruir. Haz como estos hombres que por la fe victoria Dios les dio. Él no cambia.
desanimes, mi Dios no cambia. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si pasas por las aguas, no te anegarás. Él no cambia, mi Dios no cambia. Él no cambia. Él no cambia. Gran campaña evangelística estará realizando la Iglesia Apóstoles y Profetas Roca de los Siglos de Rockville, Maryland, e Iglesia Apóstoles y Profetas de El Salvador, Casa de Dios y Puerta del Cielo, Cantón Agua Caliente, los días viernes 17 y sábado 18 de enero 2025. Lugar: cancha de fútbol del Cantón Agua Caliente, hora 2:30 de la tarde. En la alabanza, el hermano Inmer Benítez. Te adoramos, te exaltamos, porque tú eres el creador del universo. Teresa Ventura. Al llamado del Señor, del cielo escuchó una voz que le decía: rescata a mi pueblo. Jonathan Villatoro. Allá en el cielo te voy a adorar, te voy a adorar. El dúo clásico. Una cosa dice el hombre y otra cosa muy distinta dice Dios. Y otros, predicando la palabra del Señor, el pastor Benjamín Ventura y el pastor Gerardo Bonilla, desde Houston, Texas. Para mayor información, llamar al 7479-0857, 7938-2918 y 6840-1506. Ven y juntos gocémonos en la presencia del Señor, esperando contar con su presencia. Desde ya les decimos bienvenidos. Bienvenidos. Y se puede. Este fue su programa, Conciencia Misionera, conducido por la hermana Xiomara Ventura, miembro de la Iglesia Apóstoles y Profetas Roca de los Siglos. A laborar los campos. Para mayor información de nuestro programa, puede llamar al 240-388-8688 con nuestra hermana Xiomara Ventura. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Envíame a mí, dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje, yo iré, mi Señor, yo iré.